¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre mecanismos de gastrolesión de los AINES. Vamos a tratar un poco sobre los COPSIP y veremos si es que son tan buenos en prevenir la lesión gastrointestinal por AINES, y finalmente trataremos ciertos puntos claves con respecto a la profilaxis farmacológica y en quienes debemos de implementarla si es que queremos administrar por largos periodos de tiempo un AINES. Vamos a comenzar con un poco de estadísticas. La FDA reporta que los AINES corresponden a cerca del 4% de todas las prescripciones farmacéuticas. Además nos dice que los AINES corresponden a cerca del 20 al 25% de todos los efectos adversos reportados, y de estos, cerca de un cuarto son efectos adversos de origen gastrointestinal. ¿Esto en qué se traduce? Primero, en un mal apego del tratamiento de los pacientes, debido a que si presentan efectos adversos, pues obviamente van a dejar la toma de los medicamentos o la administración de los medicamentos. Y segundo, a un mal tratamiento del dolor, debido a que los AINES son tratados o son administrados principalmente para el manejo del dolor en ciertas enfermedades, por ejemplo, de origen reumatológico o traumatológico. Cuando hablamos de gastrolesión por AINES, me gustaría cambiar el término y explicar un poco de que los AINES no solamente van a ocasionar lesión en el estómago, sino también en el resto del tubo digestivo. Por ende, lo indicado sería utilizar el término de gastroenterolesividad por AINES. Antes de explicar los mecanismos de gastroenterolesión por AINES, me gustaría recordar que las capas de moco del aparato digestivo, sobre todo del estómago, tienen una gran capacidad de recuperación. El estómago es un órgano que va a entrar en contacto con muchas sustancias. Varias de ellas van a ocasionar lesiones independientemente de la característica o del fin con el cual se han ingerido. Entonces el estómago va a tener varios mecanismos de protección. Entre ellos va a tener la mucosa gástrica, que va a tener un pH cercano a 7, y esto se debe a la gran cantidad de bicarbonato y de otros iones que presenta. La membrana o la capa de fosfolípidos presentes en las células, que van a conferir una protección extra en caso de que alguna sustancia ácida entre en contacto con la célula. La gran capacidad de respuesta y de adaptación que tienen estas células si es que es necesario un incremento de la secreción de moco o un incremento de la capacidad metabólica que tienen estas células. Además de ello, tienen una gran capacidad mitótica. Y finalmente, el adecuado o el abundante flujo sanguíneo presente en la capa mucosa del estómago. Cuando nosotros estudiamos el daño por AINES, lo común es recordar o encontrar el daño local. Este daño ocurre por un daño o por el contacto directo del fármaco con la mucosa. Este contacto va a ocasionar una migración del medicamento desde la luz del estómago hasta la célula, donde se va a alojar y va a cambiar la capacidad metabólica, sobre todo de la mitocondria. Esto va a condicionar en una disminución de la calidad del moco, es decir, la capa de moco va a ser mucho menos espesa y también va a tener un pH inadecuado. Adicional a eso, también va a condicionar fenómenos apoptóticos, los cuales van a terminar con la muerte de la célula y la falta de reparación o la disminución de la reparación de esta mucosa. Toda esta teoría se expresa como la teoría del atrapamiento iónico. Sin embargo, cuando posteriormente se realizan estudios sobre gastroenterolesión por AINES, la mayoría de los estudios concuerdan en que la mayor parte de los efectos adversos gastrointestinales presentados por los AINES ocurrieron tras la administración del medicamento por vía sistémica o por vía parenteral. Es decir, que el AINE termina ocasionando mayor daño por su llegada del medicamento por vía sistémica y no por contacto directo. ¿Y cómo ocurre esto? Los AINES inhiben, sobre todo los que no son selectivos, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Recordemos que la ciclooxigenasa 1 tradicionalmente se le ha explicado como una ciclooxigenasa que regula funciones hemostáticas. En este caso va a regular la integridad de la mucosa gástrica, y esto se da por la producción de prostaglandinas E2 y la I2. Medicamentos que bloqueen esta ciclooxigenasa obviamente van a ocasionar un daño directo de la mucosa gástrica.
mientras que la ciclooxigenasa 2 está estrechamente relacionada con la expresión de dolor y de inflamación. Es decir, es la ciclooxigenasa que se induce cuando existe un periodo o un proceso de inflamación. Medicamentos no selectivos como el ibuprofeno o el diclofenaco que no pueden inhibir selectivamente la ciclooxigenasa 2, sino que inhiben la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, obviamente se entendería que son medicamentos mucho más gastroenterolesivos que aquellos medicamentos como los COPCIPs. Para explicar un poco esto, la presencia o la expresión de las prostaglandinas va a estar directamente relacionada con una buena calidad del moco y con una buena perfusión sanguínea. Sin embargo, la mayoría de los AINES van a impedir la adhesión leucocitaria, un proceso necesario para los fenómenos de cicatrización adecuados en el organismo. ¿Qué sustancia o qué ciclooxigenasa va a regular positivamente los fenómenos de adhesión leucocitaria? Es la ciclooxigenasa 2. De manera que cuando se administra un medicamento que va a inhibir la ciclooxigenasa 2, por ejemplo un AINE selectivo, estos fenómenos de adhesión y migración leucocitaria se van a ver inhibidos. ¿Y de qué forma entonces la ciclooxigenasa 2 va a influir en el aparato digestivo? Primero, va a actuar directamente en los fenómenos de citoprotección adaptativa, que es algo que voy a explicar más adelante. Segundo, va a modular la resistencia a ciertos irritantes luminales. Tercero, va a estar estrechamente relacionada con los procesos de cicatrización de la úlcera gástrica. Con respecto a estos dos puntos, cuando existe una alteración del flujo sanguíneo, en este caso de la mucosa gástrica, se va a liberar óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. Cuando se pierde esta barrera regulatoria, la ciclooxigenasa 2 va a actuar como un segundo mecanismo de protección, debido a que va a generar vasodilatación y con ello asegurar la adecuada irrigación sanguínea y un adecuado flujo de nutrientes y de oxígeno a esa mucosa que va a tener en ese momento un metabolismo acelerado. Los medicamentos que inhiben la ciclooxigenasa 2, selectivos y no selectivos, van a impedir este fenómeno de protección. Pero nuevamente, esto ocurre cuando existe ya una alteración previa de esta mucosa. Y finalmente, la ciclooxigenasa 2 actúa en el resto de la economía. ¿Qué expresa esto? Que la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2 van a existir como sustancias que se van a regular entre ellas. Es decir, que la expresión de una conlleva a la expresión de la segunda de forma contrarregulatoria. Es decir, que medicamentos que inhiban selectivamente una sola ciclooxigenasa no son del todo favorables. Y ya se vio esto con la administración o con la llegada de varios COPCIPs en la década de los 90 y que finalmente terminó con la salida del mercado de varios de ellos a inicios de la década de los 2000. De manera que la lesión por COPCIPs va a ocurrir cuando exista una lesión previa en el aparato digestivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la administración de un COPCIP para prevenir la lesión gástrica va a ser beneficiosa o provechosa solo cuando mi paciente no tenga una lesión o un factor de riesgo previo. Si mi paciente tiene un factor de riesgo para desarrollar gastroenterolesividad, la administración de un COPCIP no va a impedir que vaya a desarrollar una lesión gástrica. Con respecto a los fenómenos de citoadaptación, esto ocurre como un estímulo positivo del estómago tras entrar en contacto con alguna sustancia que genere, por daño local, alguna alteración en su mucosa. Posterior a ese contacto, el estómago va a responder de forma mucho más rápida y eficaz si vuelve a entrar en contacto con esta sustancia. En el caso de los AINES, esto va a ocurrir tras el contacto directo, por ejemplo, de la aspirina con la mucosa gástrica. Y en este caso, estos fenómenos no van a corresponderse con las prostaglandinas liberadas por la inhibición de la ciclooxigenasa 1. En este punto, se explica entonces que los AINES no selectivos no intervienen con este fenómeno muy importante de reparación y protección gastrointestinal, que es la citoprotección adaptativa. ¿Y de qué forma o de qué depende la citoprotección adaptativa? Primero, del tiempo de contacto de la sustancia. Es decir, que medicamentos que entren en contacto con la mucosa gastrointestinal
por tiempos prolongados o con una frecuencia relativamente regular, van a tener o van a generar mayor citoprotección que otros medicamentos. De ahí que los medicamentos por vía oral finalmente no van a generar, cuando se administran por tiempos prolongados, una gastroenterolesividad tan notoria como el mismo medicamento administrado por vía parenteral. En este caso hablo de los AINES. Segundo, la vida media del fármaco. Fármacos que tengan una vida media mucho más prolongada, por ejemplo el meloxicam, que pasa mucho más tiempo en el cuerpo, van a generar o van a disminuir la expresión de la citoprotección que existe en el estómago. Tercero, la infección por Helicobacter pylori. Cuarto, el tabaco. Quinto, la edad avanzada, debido a que los fenómenos de citoprotección se van a expresar mucho mejor en sujetos sanos. Y finalmente, el tipo de antiinflamatorio. Y es que existen ciertos medicamentos que van a ser más gastroenterolesivos que otros. En esta pirámide vemos la calificación de todos los medicamentos según varios estudios en relación a su gastroenterolesividad. Hacia arriba vemos los medicamentos que según los estudios originan menos gastroenterolesividad con respecto a la dosis administrada y al tiempo administrado. Y aquí vemos a un COPCIP muy cerca de medicamentos no selectivos como el ibuprofeno o el diclofenaco. ¿Esto qué quiere decir? Que la cierta o la determinada ventaja que tienen los medicamentos inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, los COPCIPs, van a perder esa ventaja cuando mi paciente tiene factores de riesgo para generar una gastroenterolesividad por AINES. Aquí vemos también medicamentos que son mucho más gastroenterolesivos como el meloxicam, el piroxicam o el ketorolaco. Y esto depende sobre todo del tiempo de vida en los primeros y también de la potencia de inhibición de las ciclooxigenasas en el segundo, es decir, el ketorolaco. Entonces, ¿cómo yo voy a identificar a la población de riesgo o a la población en la cual la administración de un AINE, independientemente de cuál sea este, va a generar gastroenterolesividad? Primero, debo identificar pacientes que tengan antecedentes de hemorragias gastrointestinales. Segundo, pacientes con mayor edad, es decir, pacientes por encima de los 65 años van a tener un factor de riesgo para generar gastroenterolesividad mucho mayor que el resto. Estos dos criterios van a ser los más importantes con respecto al riesgo de gastroenterolesión por AINES. Tercero, enfermedad cardiovascular o sistémica importante. Cuarto, la polimedicación, sobre todo con aspirina o con fármacos como la warfarina o con anticoagulantes de algún otro tipo, van a tener un riesgo importante de desarrollar gastroenterolesión por la administración del AINE, independientemente del tiempo y de la dosis que yo utilice. Y como quinto punto, la intensidad y duración del tratamiento. También la característica del medicamento que yo voy a administrar. Debido a que, como recordamos en la imagen anterior, hay ciertos medicamentos que van a ser mucho más gastroenterolesivos que otros. De manera que, ciertamente, el Celecoxib o el ibuprofeno o el diclofenaco o la aspirina a dosis bajas se van a comportar como medicamentos menos gastroenterolesivos que otros como el meloxicam, el piroxicam o el ketorolaco. Y entonces, ¿qué medidas voy a utilizar yo para tratar a mis pacientes? Primero, y lo más importante considero, es racionalizar el uso del AINE. Pacientes que tengan criterios, uno o dos criterios de importancia para generar o para administrar AINES, debo de siempre utilizar la dosis más baja y por el tiempo menos posible. Segundo, identificar la población de riesgo. ¿Para qué? Para hacer una profilaxis. ¿Con qué medicamentos? Con inhibidores de la bomba de protones o misoprostol, debido a que la ranitidina u otros medicamentos antiácidos luminales no han demostrado efectividad en el tratamiento para la gastroenterolesión producida por AINES, sean estos selectivos o no. Y finalmente, recalcar que si mi paciente tiene algún factor de riesgo, no importa mucho el tipo de AINE que yo vaya a utilizar o que yo vaya a administrar. Y da lo mismo administrar un COPCIP o administrar un medicamento no selectivo. En ese caso, lo importante sería iniciar el tratamiento profiláctico con algún inhibidor de la bomba de protones, como el omeprazol a 20 miligramos día o misoprostol a 800 o 600 miligramos día,
Y finalmente, y más importante, racionalizar el uso del AINE. Siempre dar la dosis más baja y por el menor tiempo posible. De esta forma, yo disminuyo el riesgo que tiene mi paciente de presentar alguna complicación gastrointestinal. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.